Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mario, muchas gracias por atendernos. A ver, para hablar de este tema que desde el inicio de su anuncio ha generado preocupación en ciertos sectores, sobre todo en el sector pyme de la Argentina, por la situación complicada que atraviesan. Habían pedido una extensión del plazo hasta por lo menos el 5 de enero. ¿Tuvieron alguna respuesta hasta aquí? No hasta ahora. El tema es muy sencillo. En primer lugar, el gobierno no debe inmiscuirse entre las acciones, especialmente los arreglos salariales entre el sector privado y los sindicatos, porque para eso existe una herramienta que funciona muy bien desde hace muchísimos años, que se llama paritaria, donde nos sentamos ambas partes, dialogamos, a veces con vehemencia, a veces con menos vehemencia, y llegamos a un acuerdo que es satisfactorio para ambas partes, porque son las partes las que conocen la situación, si pueden pagar, no pueden pagar, cómo deben hacerlo, en qué momento. Cuando el gobierno, de manera unilateral e inconsulta, toma una decisión de esa naturaleza, afecta a la parte empleadora sensiblemente. Ese es un tema Claro. conceptual. Y el otro es que cuando publicaron esto fue después del 16 de diciembre, había transcurrido más de la mitad del mes, un mes complicado porque tiene también el aguinaldo, y si a eso le sumamos que el 20 de diciembre hubo un feriado nacional, la situación se complica aún más. Por eso le pedimos al gobierno que habilite la posibilidad de trasladar el pago del bono a las primeras semanas de enero. Y esperemos que responda de manera favorable, porque lo único que estamos pidiendo son 5, 6, 7 días más, nada Claro, más. claro. Ahora, hubo una respuesta por lo menos pública, ¿no?, de la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, que dijo que si se logra un acuerdo con el gremio que justifique otra forma de pago o que sea contemplada dentro de la paritaria, ellos lo van a homologar. Es decir, si el gremio lo acepta, no habría problemas, por lo menos lo que se entiende de lo que dijo el gobierno. Sí, pero es raro porque el gobierno decide unilateralmente otorgar un bono y ahora le traslada la responsabilidad Claro. a que dialoguemos con el gremio, ¿me entiende lo que le digo? Así como el Sí. gobierno se tomó la libertad de decidir en qué momento teníamos que pagar y cuánto era el monto a pagar, el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de decir, señores, lo pueden pagar hasta tal fecha. Claro. Ahora, justamente hablando de las relaciones con el gremio, están en plenas paritarias o por lo menos pedidos de reapertura. Estamos en conversaciones casi informales. Sí, Nosotros tenemos históricamente una muy buena relación con el gremio de FACI, especialmente con el secretario Armando Cavalieri. O sea que la verdad es que durante todo el año conversamos permanentemente, estemos en paritaria o no estemos en paritaria, siempre buscando las mejores herramientas para que ambas partes estén bien, mm, especialmente el trabajador. Pero estamos ahora conversando y creemos que vamos a poder arribar a algo satisfactorio para la segunda quincena de enero seguramente. claro. Ahora, Mario, a ver, quería recordar que al inicio de la gestión de Alberto Fernández se estableció también, en este caso no un bono, sino un incremento por decreto para todo el sector privado, pero quedaba contenido después en las paritarias. Es decir, era una decisión diferente, por lo menos conceptual, de este bono. En las negociaciones, ¿se le va a plantear al gremio que este 24.000 pesos que se le pague quede incorporado dentro de la negociación? Hay un artículo, el artículo 5, Sí, donde prevé que esto sea absorbido por la paritaria. bien, Pero además esto es un bono por única vez no remunerativo. O sea que es como si fuera un bonus de fin de año, una cosa claro. así. Que en la práctica, generalmente el gremio FAESIS, fuera de la paritaria, lo pacta con algunas empresas, como lo hizo con varias empresas supermercadistas importantes, donde arregló, creo que eran 5 empresas, arregló un bono interesante para sus trabajadores. Sí, Pero esto es fuera de la paritaria.
Claro. Ahora, la situación de las pymes, donde el gobierno trataba, por lo menos, si se quiere, de alivianar un poco el impacto del bono, de vengar de ganancias el 50%, y termina siendo quizás una medida que a largo plazo termina incluso perjudicando al sector. Mire, yo no sé si termina perjudicando, pero en realidad las pymes en la Argentina están pasando hace muchísimos años, las pymes, todas las empresas, porque nosotros no hacemos diferencia entre pymes y grandes empresas, porque todas cumplen un rol fundamental en la economía del país. Y las pymes nacen pymes y el deseo es transformarse en grandes alguna vez. Claro. Difícilmente lo logran. Pero la situación, para no irme del tema, sí, claro que es compleja. La Argentina tiene un grado de complejidad muy grande, es un país con cierto sesgo antiempresario, donde no están creadas las condiciones, no hay clima de negocios. Y el clima de negocios significa confianza en lo que en previsibilidad, en lo que vamos a hacer en el futuro, que no nos van a cambiar las reglas de juego, que no van a dictar algo nuevo que nos perjudique, que no van a crear un nuevo impuesto. Nada de eso ocurre en la Argentina, no hay confianza. Por eso, nuestro país tiene el menor ratio, o el menor índice, si quiere, de empresas por cantidad de habitantes. Brasil, por ejemplo, tiene 26 empresas a 1.000 habitantes, Chile 55 y la Argentina 13. Hoy en la Argentina hay alrededor de 600.000 empresas, con 6 millones y medio de trabajadores privados. Claro. Si nosotros tuviéramos un ratio similar al que tiene Brasil, la Argentina tendría que tener 1 millón de empresas y estaríamos casi duplicando la cantidad de trabajadores privados, arriba de 10, 11, 12 millones. ¿Entiende usted cuál es el problema de la Argentina? Entonces, claro, si usted se pregunta, o me pregunta, ¿por qué estamos tan abajo en esos porcentajes? Vuelvo al comienzo de la reflexión, porque no hay confianza en los gobiernos, en el que estuvo anteriormente, y así me puedo seguir atrás por 90 años. Claro. Esa es la realidad de un país donde tiene una inflación estructural desde hace 80 años de más del 60% de promedio anual, donde los gobiernos han fracasado de todos los signos políticos y donde no se hacen las cosas que hay que hacer. Cuando comencemos los gobernantes a pensar un poco más en el futuro de todos los argentinos y dejar de lado sus intereses personales, sectoriales, partidarios, es decir, un poco menos de ideología, más ideas y más pragmatismo, la Argentina puede comenzar un camino hacia ser un país normal, como lo es Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, hablando en términos económicos, y también en términos de civilización en las relaciones entre los sectores políticos. Bien. Mario, finalmente la Navidad no fue lo que se esperaba, por lo menos los informes de todas las entidades de comercio dan esa sensación, caídas en las ventas con respecto al año pasado. ¿Qué balance, más allá de lo que pasó, por supuesto, en esta última etapa, qué balance se puede hacer del 2022? No fue un buen año el 2022, lamentablemente, por todas las cosas que sucedieron en la Argentina, por todas las cosas que suceden, no solo en términos económicos, sino en términos sociales, en el orden. Por ejemplo, los que estamos en Buenos Aires frecuentemente, yo estoy toda la semana, si bien vivo fuera de la capital federal, pero estoy todas las semanas trabajando, es invivible. Cortes de calles, piquetes, manifestaciones, bloqueo de empresas, no hay orden. Cuando en un país no hay orden, significa que no se cumplen las leyes. Y eso es el principio de una anarquía. Entonces lo que hay que hacer primero es poner orden con la Constitución o de la mano, hacer cumplir las leyes. Las leyes no pueden ser objetivas a la Argentina para uno que las cumpla, para otro que no las cumpla. Las leyes son parejas para todos.
Tiene que haber orden, la gente tiene derecho a protestar, lo establece la Constitución, pero la Constitución también establece el derecho a transitar y a trabajar. Cuando yo protesto y corto una calle y no puedo transitar, no puedo llegar a mi trabajo a tiempo, pierdo presentismo, me pierdo el día, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está sucediendo en la Argentina todos los días. Ahora vemos que en el sur un grupo de personas están invadiendo una propiedad privada, como sucedió hace un par de años en la provincia de Entre Ríos, y ahí tiene que actuar el gobierno, y tiene que actuar la justicia. La propiedad privada es sagrada, está amparada por la Constitución, y los políticos no hacen nada, y la justicia no hace nada. Entonces es muy peligroso todo ese estado, porque los que trabajamos normalmente todos los días, como ustedes, nosotros que nos levantamos, vamos al laburo, no importa la calidad del laburo, pero vamos, trabajamos, vemos que hay una enorme proporción de la ciudad, del país, digo, que no trabaja, que depende del asistencialismo y que va a hacer marchas, movilizaciones porque quiere más dinero sin trabajar. Entonces hay que armar un plan de federalización verdadera. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural fenomenal, porque desde hace 70 años, por lo menos, mucha gente del interior del país se empezó a ir, por falta de oportunidades en su provincia, se empezó a radicar en Buenos Aires. Entonces, y ahora están radicados en la provincia de Buenos Aires, no tienen trabajo, salen a la calle, obviamente movilizados, a pedir dinero. Tiene que haber un plan integral de que puedan volver a sus provincias con trabajos, con proyectos, pero bueno, hay que hacer algo como sucedió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con los inmigrantes que venían, y el gobierno, los gobiernos de esa época, los ayudaban, les dieron tierras, herramientas, lo incluyeron, lo guiaron, y después ahí comenzó a hacerse grande nuestra Argentina. Entonces la Argentina no va a progresar, no va a cambiar si sigue siendo un país asistencialista y si lo queremos bajar a la ruralidad, un país planero. Bien. Mario, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. A ustedes y les deseo el mejor 2023 posible. Igualmente para usted. Hablábamos con Mario Gridman, titular de la Cámara Argentina de Comercio.